Bueno, es un honor para Tlayoyo TV estar aquí con un ícono teciuteco dentro de lo que es la docencia y un poquito más. Y nos gustaría platicar con lo que es el profesor, como todos lo conocemos, el profesor Manuelito. Bueno, estuvo así. Yo soy oriundo de aquí, teciuteco, de Hueso Colorado. Sí. Nací en lo que era en aquel tiempo, en 1939, en lo que era conocido como el Barrio Alto, o el barrio de la Estación, Así es. donde estaba el ferrocarril. Después de mis primeros estudios, en una escuela particular, que ya no existe, entré a la primera generación del centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Fue cuando don Rafael Ávila Camacho construyó el centro escolar, Presidente Manuel Ávila Camacho, siendo el gobernador de Puebla. Entonces, era una escuela completamente nueva, con todos los servicios, Sí. y con cursos de guardería, primaria, secundaria, preparatoria y enseñanzas especiales. Y la única en toda la región serrano costeña. Todo el personal lo mandaron de Puebla, personal docente. Como nos inscribieron ya para primero de secundaria, cuando se abrió la escuela, ya me juntaron con los compañeros de todas las escuelas de aquí, particulares y oficiales. Soy fundador de la primera generación de secundaria. Pero había fundadores desde primaria, desde guardería. Sí. ¿Sí? Y entonces se estiraba, se acostumbraba en aquel tiempo que conforme iban avanzando los estudios, cuando era la fiesta de graduación, habían instituido un premio que se llamaba Premio de Perseverancia. O sea, niños que habían iniciado desde la guardería hasta que salían de la preparatoria. Generalmente eran hijos de profesores. De allí pasé allí mismo a la prepa, que era de 2 años. Después de la graduación me fui para Puebla y entonces entré a la Facultad de Medicina, a la UAP. Empezó la cuestión. Yo nunca había salido de aquí, de mi pueblo, y como lo amo entrañablemente a mi pueblo, Quería regresar. Definitivamente nunca me pude adaptar a vivir en otro lado. Sí. Estaba yo allá en casas de asistencia como estudiantes de escasos recursos, Sí. con todas las vicisitudes e incomodidades que hay Sí. de los estudiantes pobres. Definitivamente no me hallé. Y entonces me fui para México, entré a la escuela de medicina rural que funcionaba en el Politécnico. No, pues allá era peor. Fue una ciudad demasiado grande para mí, Sí. para los estudiantes de provincia. Sí. Definitivamente nunca me hallé. Entonces entré a trabajar, estuve varios años trabajando como visitador médico. Les lleva uno información médica a los doctores por parte de los laboratorios, los que fabrican las medicinas. Cuando empezaron la rascadera para meter el metro, dije yo, definitivamente me voy de aquí. Sí, ya no. Y me regresé a mi pueblo. Me vine para acá. En 1966 tenía yo muchos conocimientos, pero no sabía dónde aplicarlos. Exacto. A mi papá se le prendió el foco y dice, bueno, para que no estés de ocioso, vamos a ver si puedes aplicar tus conocimientos en las escuelas. Entonces nos fuimos, me acompañó mi papá y llegamos al colegio Eufrosina Camacho, viuda de Ávila, el del Carmen. Sí. Ya le llevé mi currículum y tengo estos estudios. Como a los 6 días llegaron unas monjas a la casa de mi papá. Dice, te buscan unas monjas. Ya salí yo y dicen, venimos a verlo joven. En aquel tiempo todavía estaba yo jovenazo.
Sí. Y a ver si nos puede usted ayudar con unas clases de literatura y español, porque el profesor que teníamos le dieron un ascenso y se fue para Puebla. Y ahí empecé, ahí en el 66 empecé mi trayectoria con las monjas en De Lucrosina. Allí estuve mucho tiempo. De allí, estando allí, pues tenía yo muchas horas ociosas. Fui a ver al Instituto Pacelli, que dirigía al padre Chano en la capilla, pero adentro. Tenía un patio grande y salones. Tenía internado y externado. En la capilla de San Rafael, en el barrio. Me encontré un compañero de escuela que trabajaba en el Colegio Victoria, que también era escuela católica. Él ya se iba a salir de allí para pasar a una escuela de educación pública, para pasar a la ESPA. Esa vacante, a ver si el director te puede dar el trabajo a ti. Así es, me llevó y platicó con el director, le dijo de mí maravillas. Ahorita así no puedo conseguir un profesor. Dice, pues aquí tengo un amigo que esto y esto y esto. Le dijo maravillas de mí. Quién sabe si les habrá creído el director, pero lo agarramos forzado. Dice, bueno, pues tráigamelo usted, a ver. Y me dieron sexto año, como titular del grupo de sexto año. Y eran puros niños fifís. Sí, sí, claro. Todos los hijos de los millonetes de aquí de Texiutlán estaban allí. La presión que se siente. Sí. Quizás no tanto por los alumnos, pero sí por los papás. Sí, no, ¿verdad? Eso sí. Trataba yo de ir presentable y todo. Sí. Pues es que esos niños eran eran puros varones. De escuela católica y a media mañana había media hora de clases de moral y entrábamos al oratorio. ¿Tienen oratorio? Allí trabajé 2 años. Primero en sexto y después me dieron quinto año, al siguiente año. Estando trabajando en esas 3 escuelas católicas, ya había yo metido mis papeles en las escuelas oficiales. Okay. Entonces llevé mis papeles a la ESPA por recomendación de uno de ellos, que habló con el director de la ESPA en aquel tiempo. Era el profesor Primitivo Álvarez Gómez. Primitivo Álvarez Gómez. Primitivo Álvarez Gómez. Generalmente ese personal lo mandaban de Puebla y de otros lados, porque es escuela federal. Sí. Entré allí, según su currículum, usted nos puede atender ayudantía de laboratorio. Inicié mi carrera como docente, pero lavando probetas, tubos de ensayo. Qué bonito. Sí, qué bonito también. Y preparando los experimentos que hacían los profesores de biología, de física y de química. Sí. Sí. Yo era el ayudante. Allí estuve como laboratorista, estuve 7 años en la ESPA. La escuela empezó a crecer, ya bien ubicado allí, ya dentro de mi especialidad, que era la biología. Trabajé 31 años en la ESPA. El mismo maestro que me recomendó para entrar allí, que era el profesor Ricardo Mendizábal Bando, era mi amigo y mi compadre. Sí. Porque él fue el que me casó después. Éramos amigos, compañeros y vecinos. Él había fundado con el doctor Manuel Pascual, la preparatoria federal por cooperación, Antonio Dirac. Entré allá como catedrático de biología en la prepa federal. Sí. Entonces ya estaba yo con las monjas, dejé la Pacelli, dejé el Victoria. Se fue a la ESPA. Me dediqué a la ESPA y entré a la preparatoria federal. Había 3 vacantes en el centro escolar, en la prepa. Querían un profesor de psicología, querían un profesor de biología y querían introducción al derecho. Entonces, mi compadre, el profesor Mendizábal, me recomendó a mí como maestro de biología, pero ya con papeles. Entonces, pero antes me dijo, cuando ya estaba yo en la ESPA, me dijo, dice, para que yo te pueda ayudar, necesitas papeles de normal. Me fui a la normal de Tlaxcala y soy fundador de aquella escuela, de la Escuela Normal Superior de Tlaxcala, que hoy se llama Ciencias de la Educación. Y ya salimos ya con licenciatura. Sí. Le digo a mi compadre, pero
si yo domino la biología, dice, sí, pero no tienes papeles. Sí, caray. En cualquier momento te pueden quitar el trabajo. Dice, necesitas los papeles de la normal. Entonces ya entré allá al centro escolar. Primero entré de suplente, porque el catedrático Estaba se de fue a la permiso. Diputación. En aquel tiempo el doctor Miguel Ángel Valera, que también ya murió, era dentista, pues se fue a la Diputación. Estuve allí, 3 años estuve así, pero nada seguro. Con tan buena suerte que pude hablar con el director, con el secretario de Educación Pública en el Estado, Salvador Lobato Contreras, así se llamaba. Él me aceptó y entré ya, pero ya con clave. Cuando me inicié como profesor ya a dar clases de literatura, con las monjas todavía, era escuela de puras niñas, Sí. puras muchachas, no había varones. A ver, venga usted, lo voy a presentar. Y me lleva, era un grupo de como 30 muchachas, de tercero de secundaria, puras niñas, Sí. y puras niñas fifís. Sí, claro. Sí. Llega la madre superiora y me presenta. Les presento a ustedes, señoritas, su nuevo maestro de literatura. Y me deja allí, dice, profesor, lo dejo con sus alumnas. Yo sentí que las piernas se me deshicieron, se me derretían. Sí, el nervio de la primera vez. Sí, fue el primer contacto Sí, con ellas. sí. Todos me veían así. Y yo allí parado frente al grupo. Y pues ya empecé a hablar, se me soltó la lengua y empecé a platicar con ellas. Se me soltó la lengua y ya me ambienté. Sí, sí, sí. Ese fue el primer contacto que tuve así. Y el nerviosismo Sí. de la primera vez, ¿no? La En un primera grupo vez. distinto. Sí, ya me fui desenvolviendo poco a poco, me fui dando a conocer. Sí. Ya salí yo de allí, ya en la calle me saludaban los alumnos, las Eso. alumnas. Pues ya era yo conocido. Sí, claro. ¿Cómo se considera usted como alumno? Pues yo no era de los latosos, pero tampoco era yo de los callados. Me gustaba el relajo. Me sentaba yo atrás con los latosos. Sí, en la bola, era yo de la bola. Sí, pero, sí. pero tenía yo que estudiar porque mi papá me exigía. Claro. Afortunadamente no tuve ningún resentido así, muchachos que hubiera yo ofendido o regañado. Y, es más, les gustaba mi clase. ¿Qué lo caracterizaba en estas clases? Que todo el mundo lo decimos, en la forma de dibujarnos y expresarnos la biología de Sí. esa manera. La cuestión de que yo dibujaba, eso ya lo traía yo desde antes de la primaria. Sí. Que en aquel tiempo no se usaba jardín de niños, eran párvulos. Desde los párvulos yo ya dibujaba, porque tenía yo esa habilidad, porque ya la Y traía. era un don, Sí, más sí. que habilidad Sí. quizás, ¿no? Nadie me enseñó a dibujar. Yo quería tener otras habilidades, quería yo bailar, quería yo aprender a jugar los diferentes deportes. Sí. Para eso nunca tuve habilidad. Lo que les gustaba de mis clases era cómo les exponía la clase de biología. Es decir, a ver, les voy a explicar, pero de una manera que ustedes, terminando, me dicen si le entendieron o ¿verdad? Les explicaba yo y luego les ponía yo el dibujo en el pizarrón. Eso me ayudaba mucho. Sí, Así les gustaba más, sí. porque hacía yo la clase más amena. Ya era No interactiva aburrida. desde ahí. Sí, sí, sí. No aburrida, como una clase de matemáticas que es fría. El profesor de matemáticas llenaba el pizarrón de fórmulas, quién sabe qué era allí. Y en mi clase era diferente, porque sí me entendían, ponía el dibujo y se los ponía yo a colores, lo iluminaba No lo recuerdo. y le ponía yo, Nunca me di clase y lo le recuerdo. ponía yo los números y órale, esto y esto y esto. Ajá. Y ya llegaba otro maestro, cuando yo ya había salido, y tenían que borrar el dibujo. No, déjenlo allá, vamos a agarrar un espacio. No, está muy bonito, no lo borren. Sí. Nosotros como alumnos lo conocemos como profesor Manuelito. Sí, ¿De dónde surge este sobrenombre, vamos a decirlo así? Sí. ¿Quién lo bautiza como profesor Manuelito en el centro escolar. en el centro Sí. escolar? Sí, porque les gustaba mucho mi clase y me tenían confianza, Sí. Y afecto, ese afecto. y afecto. ¿No? ¿sí? Y así Y me de pusieron. cariño, Y así se me quedó. profesor Manuelito. Sí. El centro escolar se abrió en 1953,
el 1 de febrero. Entré con mis compañeros de la Vila Castillo, de la Hidalgo y de todas las escuelas de aquí. En ese tiempo, el general Manuel Ávila Camacho, don Manuel, todavía vivía. Ya estaba en retiro. Como aquí es su tierra, cuando sus ocupaciones le permitían, venía a su casa. Estando aquí en su casa, iba al centro escolar y nos decían: a ver, muchachos, los vamos a formar el cuadro en el patio de honor, porque viene el general Ávila Camacho, hay que recibirlo. Era todo un personaje. Decía yo, bueno, es esto que estoy viendo, cuando sea yo viejo, si es que llego, claro, se lo voy a platicar a mis hijos y a mis nietos. ¿Sí? Sí, de que yo lo conocí de cerca, y porque era una persona tan sencilla que mientras no empezaba el acto cívico, se ponía a platicar allí en el portón con el conserje. Sí. Así era el general, con el conserje, con el portero, y con los mozos y con otros profesores allí. Lo estaba yo viendo así como estoy viendo aquí a mi mujer, así lo estaba yo viendo él. Siempre vestía con un traje clarito cuando venía aquí. El de literatura y dibujo era el profesor Reyes Alegre, que fue el que hizo el himno de la escuela, del centro escolar, compuso el himno del centro escolar y compuso el himno de la ESPA. O sea, de los dos lugares donde... Porque era literato y era escritor y tenía muchas habilidades como dibujante. Esa imagen que yo conocí de los maestros que me formaron, ya no se tiene ahora. Claro. Se rebajó mucho la disciplina y todo lo que es la representación del catedrático o del maestro como guía. Ya no existe esto. Ya están deshumanizados, ya llegan, dan su materia y no les interesa si entendieron bien y si no bien. Una cosa es dominar la materia y otra cosa es impartirla, darse a entender. Exacto. Eso es diferente. ¿Cómo los va uno a calificar? Y que campana de Gauss y que no sé qué, y que toda la base jalar a todos los burros y de tal manera que no haya tanto reprobado. Así le exigen a uno. Sí, claro. Profesores que yo recuerdo era el profesor Joaquín Galindo Herrera. Era una persona muy humana y que nos enseñaba la formación. Tenía yo el profesor Mendizábal, Ricardo Mendizábal Bando. Tenía yo el profesor Bruno Pérez Vázquez, que también ya falleció. Esos eran mis compañeros y amigos y compañeros de grupo. Del profesor Pompeyo. Era mi subdirector. Sí, también todos decimos eso, que era nuestro subdirector. Era subdirector. Era medio estricto. Sí, muy. Regañón. Sí. Pero era bueno. Sí, era bueno. Falta yo un pedacito. Cuando ya iba yo en tercero de secundaria, a punto de graduarnos, nos programaron el majestuoso, suntuoso baile de graduación del centro, de la primera generación de secundaria. Y nos ponen como principal atractivo la orquesta de Luis Alcaraz en aquel tiempo. Pero se llega el 13 de octubre de 1955 y fallece el general Ávila Camacho. Y nos suspenden del baile. Y todo, todo lo que iba a estar. Todo lo que ya estaba programado nos suspendieron. Sí, y se hizo la graduación, pero con homenaje luctuoso. Sí, ya diferente, distinto a lo que se había planeado. Quitaron todo. Ya las cajas, los tambores, les pusieron uno como delantal negro. Y nosotros con una cosa aquí. Muy triste. Sí, muy triste estuvo. Y todavía me tocó, es otra cuestión, que fue la última generación, o sea, esa mía, en que permitieron que fuéramos de traje. Los hombres, ya después fue con los varones de traje y las muchachas de vestido de gala, vestido largo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo las muchachas? ¿Quién sabe? Porque es lo más difícil, pero todas iban de blanco. Y ya al siguiente año, ya fue a nivel nacional, que los alumnos fueran a graduarse con un uniforme.
para que los papás no gastaran. Pues le agradecemos nuevamente, profe. Y pues va a haber una segunda parte, si es que nos lo permiten. Nos vamos a venir a meter a su casa nuevamente o nos vamos a un parquecito si gusta. Alguna locación, como ustedes nos digan. Pero muchísimo gusto y de verdad, como lo dije ayer, es un honor estar aquí. De verdad, la hospitalidad, muchísimas gracias. Para servirles a ustedes, sí.